qué es lo que ocurre y permite que ya tengamos un concepto más claro de qué implica el catastro o más definido, porque la ley lo establece, indica en la ley, en este caso de la ley 28.29.4 del catastro, que el catastro es un inventario físico de todos los predios que conforman el territorio nacional. Las 1876 municipalidades a la fecha se ha reducido a 1874. Me imagino que han disminuido dos por algunos motivos, de repente de anexión, pero el planteamiento era que se va a contemplar que se debe inventariar todo el territorio peruano, indistintamente de que sean zonas de costa, zonas de sierra, zonas de selva. Mañana no te voy a dar tus galletas. Y los que están con su micrófono, por favor, si pudieran estar en silencio para que todos puedan escuchar. Y luego, esta definición del catastro, ¿qué es lo que nos está dando a conocer? Que si el catastro es el inventario de todos los predios que conforman el territorio, estamos hablando que es como una especie de cada pedacito del territorio es como una pieza de rompecabezas, que puede ser urbano o puede ser rural, y que el que haga el catastro va a indicar que estoy haciendo el catastro de un espacio urbano, de un espacio rural o de un espacio con tales características. Y en el caso de nuestro país, ¿quién está a cargo del catastro? ¿Quién asume esta tarea? Entonces, ya con la ley se establece nítidamente, y eso es parte de este proceso evolutivo, establece el Sistema Nacional de Catastro, establece que son las municipalidades distritales, así lo vuelvo a reiterar, municipalidades distritales, las que están encargadas del catastro de su jurisdicción. Y una jurisdicción que implica todo su espacio territorial como municipalidad. Este espacio territorial significa que si una municipalidad tiene espacio urbano y además rural, debería de hacer ambos. Entonces, no todas las municipalidades tienen capacidad para poder hacer el catastro de toda su jurisdicción, pero la norma está dada. Entonces, son ellas, las municipalidades pasan a ser denominadas entidades generadoras de catastro. El PET, por ejemplo, el Proyecto Especial de Titulación de Tierras Rurales, es la entidad que existió, actualmente ya no existe con tal denominación, pero la que inició todo el tema de la titulación de predios rurales. Y realizó un gran esfuerzo de hacer una serie de informaciones cartográficas, de planos, para que pudieran ser tituladas y llegar a registro. Pero actualmente no existe, y además, para hacer catastro, ya no es solamente decir voy a inventariar, sino voy a inventariar, actualizar y mantener en el tiempo. Entonces tiene que haber una institución encargada. Las municipalidades por lo general pueden inventariar, mantener y actualizar. Pero, por favor, con el teléfono, por favor, o con su audífono. Y también, así como PET, tenemos a COFOPRI, y COFOPRI es otra entidad que por motivos de formalización de predios urbanos surge con una actividad similar al PET, en donde llega a inventariar predios de características urbanas y sanearlos, hacer los planos y presentarlos a registro público.
pero igual tenía una finalidad, titular y formalizar. El PET tenía otra función parecida, titular y registrar, formalizar periodos rurales. Pero esos han sido sucesos cortos. Quienes siempre tienen que estar inventariando, actualizando y manteniendo la información territorial deben ser las municipalidades. Ahora, aquí, para comentario general, eh, ya no es suficiente, las municipalidades son operativas. Cuando se necesita una información territorial de grandes extensiones, las municipalidades son porciones. Entonces, es necesario a futuro, y es justamente eso, posiblemente la nueva evolución en que haya un sistema nacional. Ya el sistema nacional actual de catastro no tiene una autonomía o funcionalidad porque no es una institución constituida económicamente, con personal, no lo tiene. Entonces, es probable que tenga que evolucionar a ese estadio. Y cuando les hablaba de los catastros, podríamos hablar, si la definición de catastro es el inventario de todos los predios, entonces podríamos hablar de tipos de catastro, características peculiares, ¿no? Es lo mismo un predio urbano que un predio rural, un predio con características mineras o forestal o de áreas protegidas o de eh, eh, arqueológico, por ejemplo. Entonces hay una gama de predios o de polígonos a inventariar que tienen diferente connotación. De ello es que el Sistema Nacional de Catastro lo que ha elaborado es una gama también de fichas, pero por ejemplo, ha trabajado la ficha para inventariar el predio urbano, la ficha para inventariar el predio rural y la ficha para inventariar el predio arqueológico y monumental, pero no así el minero. ¿Por qué? Y les explico. El minero es el subsuelo. Y cuando hablamos de un predio, cuando hablamos de inventariar cada uno de los predios del territorio nacional, predio es superficie, sobresuelo y parte del subsuelo, pero no todo el subsuelo, y menos si tiene yacimientos minerales. Por eso es que el catastro minero es una capa temática muy útil, pero en sí mismo no es un tema eh, catastral, porque son concesiones mineras. Es importante tenerla sistematizada y lo tiene muy sistematizado el IGP, propiamente un catastro. Entonces, para comentar ya con más detalle, les indicaba que en el año 2004 la ley 28294 nace por primera vez y luego se regula en el año 2006 con un reglamento que da a conocer todas sus planteamientos. Y aquí está, se indica, se crea el sistema funcional que tiene un objetivo fundamental. ¿Cuál es? El objetivo es regular la integración y unificación de los estándares, nomenclaturas y procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras de catastro. Entonces, aquí que quede claro que este sistema nacional de catastro de nuestro país se crea con un objetivo fundamental: regular los estándares, mejor dicho, los criterios técnicos que existían, porque son 1.876 municipalidades y cada una tenía, o muchas, porque no todas han hecho catastro, muchas tenían formas propias de hacer catastro. Eso implicaba un mundo en donde en la práctica se hablaban muchos idiomas y no podía haber estándares. Por ello es que esta ley dice, voy a regular, voy a dar las normas, las guías, las manuales de cómo se debe hacer un solo tipo de catastro. Ese fue el objetivo de la ley del catastro. Pero seguía diciendo
quienes hacen catastro tienen que ser las municipalidades. Además de las municipalidades, podría ser catastro otra entidad, digamos, otra institución pública o privada, sí, pero mediante convenios, por ejemplo, delegación de competencias. Pero quien es responsable de delegar o de hacer los convenios es la municipalidad. Y cuando se crea el sistema, se establece quiénes van a ser los miembros del Sistema Nacional de Catastro. Aquí ustedes pueden ver que hay dos momentos, porque cuando la ley del año 2004, que nos indicaba, la ley 28294, nace con 6 integrantes. La SUNAR, o también llamada registros públicos, los gobiernos regionales, los representantes de las municipalidades de las 1876, que se llama el AMPE, el Instituto de Concesiones y Catastro Minero, en ese entonces llamado INAC, ahora INGEMET, el IGN, que sigue siendo igual, Instituto Geográfico Nacional, y el ISTE. Pero no vamos a escuchar, vamos adentro. Ya. Y estos integrantes, por favor, silencien su... Sí, sí, continúa. No, es que esto es en vivo, esto no es continuo. Llevo mi comida. Vamos a ir al cuarto, ¿ya? Pero acá nomás avanza. Es que estás mirando la película. No, paralízalo. No, mire nomás, esto es solamente para escuchar y para... Ah, van a estudiar ahorita. No, es que es una conferencia. No, virtual. pero háganla aquí, para que tengan No, uno. no. Ah, aquí. Gracias. Indicaba que cuando la ley habían 6 miembros, y actualmente no solamente hay 11 indicados, recientemente este año también se ha incorporado el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, eran los 6 iniciales, y luego se incrementó, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, porque lo que decíamos, hay predios o polígonos del territorio que tienen una connotación diferente. Entonces, el Ministerio de Cultura, bienes nacionales, por los predios de propiedad del Estado, el COFOPRI mismo ya pasó a ser una entidad, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, y ahora se ha incorporado el Ministerio de Economía y Finanzas porque está muy interesado en el tema catastral y quiere estar también formando parte del sistema. Entonces, actualmente ya tenemos 12 entidades. Y el INAC pasó a llamarse INGEMET. ¿Se puede poner el audio más alto? Ah. Hola. ¿Ya? Estos son los logos de los integrantes del sistema, de algunos de los integrantes. Por ejemplo, los que la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué te dijo? ¿Que sí podemos entrar de un solo link? ¿Segura? Sí, porque no certificados, pero si quieres entrar ahí, tenlo ahí. Entra mejor por si acaso. Entra. Te envío tu link. Te envío, ¿ya? El sistema, a su vez, está conformado por estas 3 instancias. El Consejo Nacional de Catastro, presidido por la SUNAR desde el año 2006 hasta la fecha 2020. La Secretaría Técnica, presidida por SUNAR desde
2006 hasta el año 2012. A partir del año 2012 hasta la fecha está a cargo de COFOC. Y las comisiones consultivas, que deberían estar conformadas por representantes de los gobiernos regionales, locales, pero estas comisiones consultivas no se han activado. Las que están en funcionamiento son Consejo Nacional de Catastro y Secretaría Técnica. ¿Y cuáles son las tareas de esta organización? ¿No? Ambas representan el Sistema Nacional de Catastro. El Consejo, de acuerdo a la ley, reglamento, el Consejo tiene la tarea de normar, regular, establecer lo que el objetivo cuando se crea el sistema. Regular. Entonces, el Consejo tiene que aprobar los nuevos manuales de cómo se deben hacer catastros, las nuevas guías. Por ejemplo, la guía del Código Único Catastral, el manual del verificador catastral, la guía de tolerancias catastrales y registrales, la guía de zona catastrada, en fin, un sinnúmero de normas técnicas que se han ido regulando, los estándares cartográficos. Toda esa información está actualmente accesible de manera libre para sobre todo para los gobiernos locales, en su web www.snsp.gov.co. Y que en algún momento lo van a ver, si no, igual lo envío a través de... Los hospitales, los policías, ahora que más que nunca tenemos que guardar nuestra ciudad para evitar más contagios. Claro que tenemos recursos, una certificación avalada, certificada de que estás trabajando, y es por cual no puedes integrar este grupo de reservistas que poquito pasan a atender. ¿Qué? Gracias. La Secretaría Técnica, de acuerdo a la ley y al reglamento del catastro, tiene la tarea de establecer la parte operativa. Es la que se encarga de desarrollar las coordinaciones, tener las reuniones con los gobiernos locales, con los técnicos especializados, con fomentar la generación de la documentación que luego el Consejo Nacional tiene que aprobar. Entonces, esas dos instancias trabajan de manera coordinada. Y además, a la Secretaría Técnica se le asignó la tarea de entregar los códigos únicos catastrales a las municipalidades que lo piden, a los verificadores catastrales. Esa es la tarea de Secretaría Técnica, asignar a pedido de la comunidad o a pedido de los verificadores. Gordo, me salió el chupete, mi budín. ¿Está? ¿Mm? ¿Está? Ya está, ya, pero lo tengo que sacar porque se enfría. Tengo, porque si no, no se va a poner. ¿Te ayudo? Apaguen su micrófono, por favor. Vamos a poner un manzana acá. Como baño María, está con agua. Hola. Por favor, apaguen sus audios. Una de las tareas cotidianas que tiene que hacer es la CUP. La asignación de CUP, silencio, asignación de CUP para los verificadores catastrales
¿Por qué están atorados frente a los del baño? Hay mucha... Ya, ahora sí. Les decía que los verificadores catastrales... Un momentito, por favor. Aló, a mí. En los porqués de las noticias más destacadas de la jornada que usted vio por Instante B. Les saluda Dani Pérez Díaz y de inmediato servimos nuestros temas sobre la en cuestión a Estados Unidos por los movimientos militares en Irak, advierte que Washington debe asumir las consecuencias. Voy a hacer una pausa porque con su micrófono activo, ¿sí? Me voy a poner audífonos para poder, para que me puedan escuchar con más nitidez. Voy a hacer una pausa de unos minutitos. Vamos de inmediato a contextualizar el primer tema. Irán critica a Estados Unidos por sus movimientos militares en Irak. Advierte que Washington debe asumir sus consecuencias. El derecho internacional y las decisiones de los representantes legales de las naciones unidas aquí en una resolución de enero pidió la retirada de tropas extranjeras del país, la presencia de tropas estadounidenses en Estados A ver. Ahí está. Mucha luz. las consecuencias de su presencia ilegal y de la ocupación del territorio iraquí. Por favor, a los que están participando, apaguen sus audios. Explique, porque no sea la fuerza. Hola. ¿Pueden por favor apagar sus micros? Porque hay una interrupción de sonido. ¿Y dónde se pone el audífono? La visita, ven una manita. Ya apagué el video. No, sí, ya está. A ver, un ratito, por favor, hijita. Ayúdame.
Hola. Estoy retomando nuevamente. Por favor, ¿me escuchan? Ya. Espero que esta vez sí ya he silenciado a todos y que cada uno de ustedes me mandó un mensaje donde no dice. Hola. Ya estoy con micrófono. Sigo entonces con la exposición. Espero que me escuchen nítidamente esta vez porque ya estoy con los micrófonos. Les indicaba que la Secretaría Técnica es una entidad que se encarga de la parte operativa y actualmente su tarea más cotidiana es la de asignar el Código Único Catastral, tanto a las municipalidades como a los verificadores catastrales. Si alguno de ustedes, de los que me escucha, es verificador catastral, uno de los pasos para sus trabajos es solicitar CUC a la Secretaría Técnica, y les indicaba que inicialmente estuvo presidida por SUNAT, pero actualmente está a cargo de COFOPRI. Entonces, donde tienen que presentar los expedientes es a las oficinas de COFOPRI, que internamente tienen un área designada para la Secretaría Técnica. Estas dos instancias, tanto el Consejo como la Secretaría, han ido de manera conjunta redactando todos los documentos normativos inherentes al catastro. Como se han elaborado una serie de guías y sobre todo los manuales. Se tiene el manual de levantamiento catastral urbano, rural, además el manual de actualización catastral y el manual de mantenimiento catastral. Toda esa información, si es necesario, voy a enviar el link para que ustedes puedan descargar toda la información que les indico. Pero es de acceso público en la web del SNCP, del sistema. Hola, por favor, su micrófono. Con respecto a la generación del catastro, empezamos cómo es el proceso. El SNCP, en primer lugar, como ya emitió las normas, entonces las entidades, las municipalidades, tienen que tener en cuenta esos criterios, esas normas para elaborar sus procesos catastrales. Y estas son algunas de las directivas ya publicadas, como les he indicado hace un momento. El Código Único Catastral, el rango de los 8 primeros dígitos, actualmente son 12. Los 8 primeros son a nivel distrital y los 4 restantes a nivel predial. Significa que cuando la Secretaría Técnica asigne los códigos, va a asignar 8 dígitos. Por cada predio es 8 dígitos. Es como, más o menos similar al DNI. El DNI tiene 8 dígitos y ese DNI representa datos fundamentales de una persona. El Código Único Catastral, en total ahora son 12 dígitos, 8 son a nivel distrito y 4 a nivel predio, y que representan a su vez datos fundamentales del predio. ¿Por qué se plantea este código? Para identificar sin ningún problema de duplicidad a un predio dentro del territorio nacional. En realidad es ambicioso, pero ya se ha dado desde el año 2006, y ustedes pueden estar viendo acá
Es la directiva 01 del año 2006, fue la primera directiva. Crear el Código Único Catastral en el Perú. Existe y paulatinamente se va a ir activando. La otra directiva es la de zona catastrada, que implica que si se sigue, se utiliza el manual de levantamiento, el manual para asignar el Código Único Catastral, y luego se tiene la base de datos territorial, el Sistema Nacional va a declarar zona catastrada y oficialmente considerarla. Por ello es que a la fecha todavía no se ha avanzado mucho en zona catastrada y solamente a nivel nacional hay 8 municipalidades que están en calidad de zona catastrada. También está como los trabajos catastrales de manera general deberían ser efectuados por las municipalidades, pero en tanto las municipalidades no avancen, y si alguien está interesado en hacer el catastro de su predio, porque con la ley del catastro se dijo catastro vinculado a registros públicos, y por lo tanto esta vinculación iba a generar una facilidad para sanear todo aquello que se haya catastrado oficialmente. Su información pesa lo suficientemente alta como para modificar cualquier inexactitud en los registros públicos. Y eso es algo muy importante. Por eso es que cuando empezaron a ver esa expectativa, dijeron, pero si todavía no llega el catastro por mi zona, ¿qué hago? Entonces el sistema analizó ese aspecto y tomó la decisión de crear la guía, el manual del verificador catastral. Esta persona es un profesional que da examen, se inscribe, postula, en fin, y figura en una base de datos que a petición de una persona particular, de un propietario, realiza el levantamiento catastral de su predio y puede iniciar el proceso de saneamiento catastral registral de ese predio para que registros públicos pueda cambiar la información o la inexactitud. También las otras normas, la norma de tolerancia, les explico brevemente. Tolerancia catastral y registral. ¿Cuándo se aplica? Cuando, por ejemplo, ¿cuándo es tolerancia netamente catastral? Cuando se hizo el catastro 1. Y en el catastro 1 el predio tenía 200 metros, pero en el catastro 2, con mayor precisión, más tecnología, porque es parte de la actualización, el predio no tiene, ¿cuánto les dije? Bueno, digamos 200 metros. Y en el catastro 2, el predio tiene 203 metros o 199 metros. Entonces, es más precisión. Entonces, si está dentro de un rango de tolerancia, se mantiene el valor inicial. Y se acepta que tenga 203, pero no se le va a cambiar. Eso significa la tolerancia. No es modificación. En cambio, si yo quiero rectificar, allí sí modifico. O sea, ahí, como ustedes pueden ver, ahí sí hay, digamos, es rectificación, pero tolerancia no. ¿Y para qué sirve? Para facilitar los procesos de trabajo, porque imagínense que porque mi predio en el catastro 1 era 200 metros y en el catastro 2 es 199, me para todo mi proceso de repente de habilitación urbana o mi proceso de venta que estoy haciendo. Entonces, para eso sirve la tolerancia. ¿Y cuándo es la tolerancia catastral y registral? Cuando el plano de 200 metros llega a registros públicos y en registros públicos resulta que ese predio ya se había inscrito hace, no sé, pues 40 años atrás y se había inscrito con 201 y no con 200 metros. Entonces, registros públicos no va a modificar el valor
de su polígono, del área que está registrada, va a seguir considerando ese área de 201, pero va a aceptar el plano con 200 metros. Entonces, la tolerancia es, permanece lo que existe, tanto a nivel catastral o a nivel registral, y se tolera la nueva información. Y el saneamiento catastral y registral era digamos, lo novedoso. Si yo hacía como municipalidad un buen catastro, esto servía para que registros lo vincule y pueda aceptar las rectificaciones, las modificaciones y los ajustes que fueran necesarios, tanto en área, medidas y en lo que fuera, ¿no? Falta de planos, en fin. Y por eso, para este saneamiento catastral se dijo que pueden, llámese que la municipalidad ya hizo todo su catastro, era perfecto para que paulatinamente pudiera sanearse. Y si no hubiera hecho su catastro, eran justamente los verificadores catastrales los que participaban en el saneamiento. Entonces, todas estas normas deben ser usadas en el proceso de levantamiento catastral. ¿Y cómo es un levantamiento de información catastral? Contempla, a ver, tiene que haber, estamos hablando de un proceso catastral en el cual la información tiene que ser, no es solamente que yo mida un polígono o 10 polígonos o 100 polígonos. Voy a levantar información territorial de muchos miles de polígonos que son de un espacio urbano, de un espacio rural o incluso de los dos en conjunto. Y para ello yo necesito información territorial previa antes de que vaya a campo. Una de las capas, de las primeras capas necesarias es la capa geodésica. Tiene que haber una red geodésica nacional. El sistema geodésico nacional está a cargo del IGN. Y esta red geodésica nacional debe de contemplar puntos geodésicos de orden C para que las municipalidades puedan soportar. La red geodésica es como una especie de, imaginémonos como especies de hitos o estacas sobre la cual se va a sentar la cartografía. Y para que la cartografía pueda estar bien posicionada y no se tenga que mover. Por eso tiene que haber una red geodésica. A su vez, tiene que haber en los vuelos aéreos, ahora con la tecnología pueden ser vuelos con drones, porque esa información georreferenciada me va a permitir obtener la cartografía. Entonces, para un proceso de levantamiento catastral, la base es la red geodésica. Imagínense que ustedes quieren son verificadores catastrales. Al ser verificadores catastrales, es muy probable que como parte de su labor tengan que colocar un punto geodésico, 2 puntos geodésicos o más puntos geodésicos en una determinada zona, dependiendo de la extensión territorial, ¿no? No es lo mismo un lote de 200 metros, 1000 metros o de 80 hectáreas, no es lo mismo. Entonces, dependiendo de la extensión superficial, se va a tener que colocar 1 o más puntos geodésicos. La ley ha establecido como mínimo para los catastros distritales, eso lo debo dejar bien en claro, a nivel distrital, como mínimo 3 puntos geodésicos de orden C enlazados a la red geodésica nacional, a cargo del IGN. ¿Quién lo puede poner? ¿El IGN? Sí. Un profesional como el verificador catastral también, ¿no? Entonces, el profesional, pero si lo pone el profesional verificador catastral, se debe guiar de las normas y procedimientos del IGN y del Sistema Nacional de Catastro, y a su vez hacer un siguiente paso que es el de certificarlo con el IGN. Entonces, de ese modo, se puede demostrar que ese proceso catastral ya tiene
un control geodésico certificado por el IGN. Y producto de eso se levanta, se georreferencia, se elabora la cartografía catastral. Entonces, para procesos masivos de, no sé, pues, 100.000 predios, 50.000 predios, no es conveniente un levantamiento directo con wincha, estación total, no. Para un proceso masivo es vuelo aéreo o vuelo con dron. Eso es lo más adecuado. Para procesos individualizados de un lote, una parcela, una cantidad de área pequeña, sí es conveniente un procedimiento directo. ¿Ya? Siguiendo. Una vez que ya tengo toda la información previa de cartografía, de los puntos geodésicos, de la información territorial, entonces vamos a pasar a la información más específica referida al inventario de ese predio y que viene a ser el levantamiento de información alfanumérica. ¿Qué implica eso? Allí hay que realizar el uso de la denominada ficha catastral. Esta ficha, que también ha sido estructurada por el Sistema Nacional, este es el logo del Sistema Nacional, ustedes lo pueden ver. Esta ficha tiene una serie de campos en donde de manera detallada va a identificar las características de cada uno de los predios que está inventariando. Área de terreno, características de la edificación, estado de conservación, material, eso con respecto al predio. Pero con respecto a quién es el propietario del predio, va a incorporar datos relativos a su condición de propietario. Puede ser propietario único, sociedad conyugal, poseedor, en fin, lo que fuera. Cuando se levanta la información, esta información es la que dice la persona, se cree lo que dice. Posteriormente puede estar sujeta, porque esa es como una especie de declaración jurada. ¿Eso puede actualizarse? Sí. Además, no da derecho legal. Es un inventario catastral que tiene que ser sometido y comprobable cuando se demuestre, por ejemplo, que se han dado casos, les comento, que cuando se levantó la ficha catastral, la persona que estaba ahí dijo ser el propietario y había que creerle. Y luego aparece el propietario verdadero y la persona que dio el nombre inicialmente era un inquilino que vivía muchos años, pero que no era el propietario. Entonces, eso es demostrable con una información de índole registral, por ejemplo, ¿no? Y esa información se actualiza inmediatamente. Entonces, la ficha catastral trata de recoger en gran medida la información que vemos en la realidad física. Y toda esa información, tanto la información gráfica del polígono del predio, que está dada en área, medidas perimétricas, y la información relativa a las características del predio, además de la información referida al titular del predio, toda esa información gráfica y alfanumérica pasa a ser una base de datos catastral. Y esta base de datos catastral se procesa, pasa a una etapa de procesamiento. ¿Cuándo se procesa? A ver. Cuando lo que vamos a tener es este tipo de información. Los polígonos, que son las informaciones gráficas, y la información literal alfanumérica, en donde están los nombres de los titulares, las características de la construcción, en fin, demás detalles literales y numéricos, y ambos se integran. Y una vez que se integren, me van a dar informaciones específicas y temáticas de el polígono, en este caso del predial, y lo que va a obtener la información sistematizada de todos los datos de cada uno de los predios catastrados. Esto
pasa a ser una información fundamental. Este es a lo que se quiere llegar cuando se hace catastro. Que yo pueda saber con el CUC automáticamente, picando en cada uno de esos polígonos o simplemente digitando el CUC, saber estos datos fundamentales. Quién es el propietario, qué área tiene el predio, qué uso tiene, dónde se ubica, qué medidas tiene, en fin, aquellas informaciones fundamentales que me interesan conocer, ¿no? Para un solo predio. Este de acá, por ejemplo, que ustedes están viendo de tono verde, tiene toda una serie de datos fundamentales y que esos datos fundamentales se pueden ver cuando hago uso del Código Único Catastral. Por eso es que, digamos que tiene sentido el Código Único. Y como les decía, es similar al DNI, y lo explico acá. Si nosotros estamos viendo información gráfica, imagínense que cada uno de estos polígonos es la foto de alguno de nosotros. Entonces, y lo que va a reflejar acá esta información literal y numérica, alfanumérica, va a reflejar una información en donde dice cómo me llamo, cuántos años tengo, en qué año nací, en qué lugar nací, qué estatura tengo, qué profesión, y a su vez se va a ver mi rostro. Esos son los datos fundamentales que están en mi DNI y que los visualizo en esa credencial, o si no, imprimo un formato de RENIEC y salen todos los datos fundamentales que son necesarios para una toma de decisión, por ejemplo, de que yo adquiera algo, porque ya saben dónde vivo y demás características, ¿no? Igual para el predio, sobre todo porque los predios tienen valor y se venden o se compran, y tendríamos mucha seguridad si tuviéramos accesible a través de una base de datos y rápidamente mediante el Código Único Catastral saber acerca de ese predio. Entonces, una vez que se ha procesado la información, lo que vamos a obtener es una base de datos catastral. Bueno, aquí está con mucho detalle y para que ustedes tranquilamente puedan buscar, están aquí cómo se llama la directiva, cuándo se hizo alguna modificación, para qué sirve, lo que les decía, la tolerancia es un rango aceptable de diferencia entre las áreas y que, miren sus variaciones, rango de tolerancia entre 1 a 2.5% para predios urbanos y entre 3 y 7.5% de rango de diferencia de tolerancia para predios rurales, ¿no? Entonces, esto para que ustedes puedan averiguarse más, es muy importante leer las directivas, y aquí las tienen, la base legal. Igual lo tienen para el CUC, que también es otro elemento fundamental. Aquí está la directiva del año 2006, se hizo la guía del Código Único en el año 2010 y unos ajustes en el mismo año 2010. Luego, algo importante del CUC, se tiene que asignar, si queremos hacer un catastro verdadero, hay que asignar Código Único Catastral a los predios. Si se ha hecho, por ejemplo, actualmente las municipalidades en el país, muchas, incluso muchas de Lima, han hecho procesos de inventario catastral, pero si no le asignan CUC, no es propiamente un catastro, por todos los beneficios que les indicaba, ¿no? Entonces, y la guía del CUC, con uno de los requisitos para el saneamiento catastral registral es justamente que el registro de predios puede inscribir el CUC. Y para sanear se pide inscribir el CUC. Y ahí se va a ver, van a inscribir el CUC de un predio que ya está inscrito. Entonces verifican en registros públicos. En registros públicos el predio dice que está inscrito con 500 metros y en el catastro dice que está inscrito con 560 metros.
Entonces, si hay discrepancia de lo que dice el catastro y de lo que dice el registro, se inicia recién el proceso de saneamiento catastral registral. Posteriormente, una vez que se ha levantado el catastro, se pasa a la siguiente etapa, que es la declaración de zona catastrada, porque es como les indicaba, el catastro es primero tener la información de los puntos geodésicos colocados en la zona, la cartografía catastral, el levantamiento de información en campo con la ficha y luego procesar la data, tanto gráfica como alfanumérica. Una vez que tengo esa información, ya se pasa a la otra etapa que se llama la declaración de zona catastrada. Entonces, una vez concluido el catastro, se inicia lo que se llama declaración de zona catastrada, y esta es la directiva 0 del año 2009 y es la directiva 02, emitida por el Sistema Nacional de Catastro. ¿Y cuáles son los pasos para declarar zona catastrada? Los pasos son, en primer lugar, tiene que haber levantamiento catastral. Disculpen. Concluido el levantamiento catastral, tiene que estar asignados los códigos únicos catastrales a todos los predios y tiene que haber una base de datos catastral. Esta base de datos catastral se hace en gabinete y se debe de considerar utilizando un programa catastral, una plataforma catastral. Y esa plataforma catastral también es un esfuerzo que tienen que hacer las municipalidades. Entonces, teniendo estos tres elementos, se presenta al Sistema Nacional de Catastro. ¿A quién se le tiene que entregar? Y aquí, algo importante. Recuerdan que yo les decía que la Secretaría Técnica tenía una tarea operativa, justamente. La tarea operativa que tiene la Secretaría Técnica es asignar CUC y además declarar zona catastrada. Revisar, recibir las solicitudes de las municipalidades que quieran declararse zona catastrada. Entonces, como parte de su procedimiento es reciben la base de datos de la municipalidad. A ver, vamos a ver, la municipalidad A, para no decir una municipalidad en específico, entrega su base de datos a la Secretaría Técnica, pero antes de entregar a la Secretaría Técnica, tiene que hacer una exposición pública. Eso es importante. ¿Qué significa? Tiene que mostrar al público durante 20 días la información y que la población pueda ver la información y, de ser necesario o si considera conveniente, objetar la información que está allí. Por decir, uno de las personas que se acerca a la exposición puede ver que su predio, según él, tiene 500 metros, pero ahí le han puesto 480. Entonces él puede decir, no, ustedes han medido mal. Entonces esa exposición pública sirve para los ajustes o también tanto en titularidad, en área, en medidas, en características de la edificación, en fin, una serie de datos que pueden ser objetables. Esta exposición pública, ustedes me dirán, ¿lo podrá ver toda la población? Y al respecto, es probable que no lo vea toda la población, que lo vea una cantidad mínima de la población, pero es una formalidad legal. Ya se avisó a toda la población y los que pudieron ir a la exposición durante esos 20 días se van a enterar. Es como, más o menos, ¿qué les explico? Como el proceso de, por ejemplo, de
del edicto matrimonial, haciendo una comparación, una semejanza. En el edicto matrimonial dice que se va a casar, no sé, pues Manuelito con Periquita, y se publica el edicto en un periódico. ¿Y ustedes creen que alguno de nosotros lee el edicto matrimonial? De casualidad nos hemos topado alguna vez en la vida y hemos leído, pero pues no es cotidiano que leamos los edictos matrimoniales. Pero es una formalidad legal en donde dice, avisamos y lo publicamos. Pero si no lo leyó, ya no puede cuestionar. Entonces, esa es una lógica de la exposición pública del catastro, ¿no? Si yo no miré y durante esa exposición no me quejé, pues estoy aceptando tácitamente esa información. Esto no quita que posteriormente se pueda actualizar, por supuesto, ¿no? Pero digamos que el proceso catastral a término general estaría validado. Se hace la publicación en la web, en fin, es diferente. Luego se emite una resolución municipal, que es un acuerdo de consejo municipal, aprobando que se ha concluido el catastro. Posterior a eso recién se comunica al sistema. Entonces se lleva la base de datos catastral más la resolución municipal. Toda esa información se envía al Sistema Nacional. El Sistema Nacional va a revisar la información y luego va a observar o a indicar si es que todo está ok. Entonces, recién ahí la Secretaría Técnica eleva al Sistema Nacional de Catastro informando que esa municipalidad se va a declarar zona catastrada. A partir de ahí, de declararse zona catastrada, esta municipalidad lo que va a emitir se denomina hoja informativa catastral. Y esta hoja informativa catastral es parecida a la hoja que emite el RENIEC, digamos un formato A4, donde está la figura, la imagen del predio, las características del predio, el área del predio y los datos del titular. Información fundamental. Y con esa información se puede ir a registros, a pedir saneamiento, no se necesita utilizar al verificador, pero si no lo tuviera, ahí se activa el verificador, ¿no? Entonces un proceso catastral inicial terminaría aquí, una vez que el Sistema Nacional de Catastro haya declarado zona catastrada. A partir de ahí, la municipalidad lo que va a empezar a trabajar y realizar es declarar, manteniendo y actualizando periódicamente esa zona catastrada. Y una vez que el Sistema Nacional de Catastro tuviera todos los catastros, imagínense, del país, ¿qué es lo que se va a lograr? Es que se tenga la información de todos los catastros del país en una base de datos unificada, georreferenciada de todo el territorio nacional. Y esa información es lo que denominamos interoperabilidad, porque esta información va a ser utilizada por registros públicos. Entonces, esto es el catastro vinculado al registro. Y eso es lo que se plantea, ¿no? Pero para que se lleve a cabo eso, tienen que existir todos los catastros. Aparte de eso, al inicio de la conferencia les indicaba a ustedes que el Sistema Nacional de Catastro tiene que evolucionar hacia un estadio, porque esta base de datos unificada la tiene que administrar un ente que integre a todas estas, ¿no? Y que podría ser la Secretaría Técnica, pero la Secretaría Técnica, como les indicaba, es una instancia
dentro de COFOPRI, y COFOPRI, por su lado, aparte, está haciendo sus propios trabajos, ¿no? Entonces, por ello es que es necesario evolucionar un poco más la ley. Pero por el momento, esta es la situación y esta es la finalidad que se quiere lograr, ¿no? Que exista el Sistema Nacional de Catastro como una entidad autónoma y que pueda hacer este proceso de tener todos los datos. ¿Y cuál sería el uso multifinalitario de esta data? Uno de los primeros usos es para el saneamiento en los registros públicos, que la mayoría está solicitando. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro país tiene mucha informalidad y posiblemente muchos de los planos que existen en registros públicos pues no sean los adecuados. Y las áreas tampoco, porque antes se medía con cualquier instrumento o simplemente se compraba y se vendía sin mayor criterio de las medidas, pero que ahora eso es fundamental, sobre todo que ahora estamos usando todo lo que es información georreferenciada y que es materia de un tema muy interesante que en algún momento se los voy a comentar. Las coordenadas UTM es el pan de cada día actualmente cuando alguien tramita un expediente en registros públicos referidos a los predios, ¿no? Entonces, y la interoperabilidad, por ejemplo, el uso multifinalitario, la información del catastro como base para proceso de planificación, ideal, como para identificar las zonas vulnerables, por supuesto, para identificar las zonas con más pobreza, menos pobreza. ¿Por qué? Porque solamente con el material estructural de las edificaciones yo puedo identificar muy rápidamente dónde están todas aquellas viviendas en condiciones de pobreza, por ejemplo. Pero para ello, para este uso multifinalitario, tengo que tener en cuenta la interoperabilidad. Y para la interoperabilidad es necesario hablar el mismo lenguaje. ¿Qué implica esto? El mismo lenguaje significa que registros públicos, la municipalidad A, la municipalidad C, la municipalidad X, todas ellas tienen que estar con los mismos estándares de información de tecnología similar. Si no, no hay interoperabilidad. Ese es un gran problema. Entonces, ¿cómo comparto información? Entonces, este tema de interoperabilidad ya pasa por trabajar todo lo que es infraestructura de datos espaciales. Y para el uso fiscal, eso es uno de los, digamos, uno de los aspectos fundamentales que se consideraba antiguamente. Yo tengo la información del área, las características de la propiedad y quién es el titular. Y puedo inmediatamente calcular el valor de la construcción, el valor del terreno y saber cuál es el impuesto que tiene que pagar. Pero eso era antes. Bueno, eso es uno de los usos actualmente. Ahora los usos son mucho más enriquecedores que solamente el tema fiscal. ¿Pero qué es necesario el tema fiscal? Por supuesto que sí. Y para el otro caso, el uso de la valoración de los predios. Les comento esto, ¿por qué? Porque actualmente nos encontramos con muchos proyectos a nivel nacional. Por ejemplo, el caso del MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tiene proyectos en los cuales va a comprar parcelas, predios urbanos que están dentro del área de expansión de los aeropuertos en distintas partes del Perú. ¿Y qué ocurre? Como no se tiene una información territorial del valor referencial de los predios, genera especulación, y ante una especulación los valores pueden ser inflados o pueden ser valores irreales.
¿Por qué? Porque no son las expectativas que tiene de ganar la persona, razonables, por cierto, pero a veces esas expectativas se vuelven tan especulativas que superan lo racional. Entonces, es importante, si yo tengo la información del suelo, ¿por qué? Porque si es urbana, sé todas sus características que tiene, qué uso tiene, y si es rural, de igual modo, y yo puedo tener información mediante procesos de vinculación, llámese con las notarías, llámese con los registros públicos, de cuál sería el valor del suelo. Entonces, cuando a futuro lleguen esos procesos de compra o venta del Estado porque necesita ampliar el aeropuerto, el precio que se va a pagar, por supuesto, precio de mercado, va a ser un precio equilibrado, beneficioso para el propietario porque sabe cuánto vale el suelo en su zona y comprensible para el Estado porque sabe también cuánto vale el suelo en esa zona y no va a pasar a ser un valor especulativo. Por ello, es importante que se trabaje eso. Es lo ideal. Claro que todavía estamos en proceso. Es lo que se quisiera construir. ¿Y cómo es la relación de la vinculación del catastro con el registro? Esta vinculación es, nuevamente, entra a tallar el Código Único Catastral. Estos dígitos, 12 dígitos, que no es solo el número, los 12 números, sino que, como les indico desde un inicio, detrás tienen sus datos fundamentales. Volvemos a recordar, por enésima vez, similar al DNI. Mi DNI no es solamente los números, sino detrás está mi nombre, mi foto, mis datos personales, profesionales, de nacimiento, en fin, igual. El CUC es lo mismo. Como ya se hizo todo el catastro, ya se tiene una base de datos territorial, entonces el CUC va a identificar a cada uno de los predios que componen este catastro. Esa información que brinda la municipalidad a los registros públicos es el elemento enlace, es el CUC. Y por lo tanto, cuando registros va a hacer alguna actualización, lo que va a hacer es inscribir el CUC. Y debería hacerlo inicialmente para saneamiento y posteriormente para todos los actos, ¿no? Entonces aquí, si hay discrepancia entre la información registral y la información catastral, entonces se va a proceder al saneamiento catastral. Pero ¿qué es lo que se pide? La inscripción del CUC. Y el proceso de saneamiento catastral, registral, contempla procedimientos tanto técnicos como legales y que van a ser progresivos para rectificar las inexactitudes y actualizar la información registral de un predio adecuándole a la realidad física del mismo. Esto es sumamente importante, miren, aquí, porque estos procedimientos técnicos y legales del catastro van a rectificar las inexactitudes. ¿Qué significa? Si yo tengo un catastro oficial, yo puedo actualizar la información. ¿Qué significa? Modificar la información que actualmente está en el sistema registral. Y esa información del registro se va a adecuar a la realidad física. Y eso está en el artículo 3 del reglamento de la ley del catastro. Entonces, vamos a tener una información catastral fuerte y poderosa, lo suficientemente como para actualizar a una información registral y adecuándolo a la realidad. ¿Se imaginan? El proceso registral de modificación, de rectificación, de ajuste es muy complejo. Y es complejo porque si no, el sistema registral se caería. Imagínense
que alguien dice, oye, yo quiero modificar mi predio de 500 metros a 600, o quiero cambiar el nombre de Juan por Manuela, y el registro dice, ya, como tú me lo pides, lo voy a hacer. No es así. Tiene que haber un sinnúmero de procedimientos para demostrar por qué quiero cambiar. Tengo que sustentarlo mucho. Y sobre todo si son inexactitudes de área, imagínense que yo voy a incrementar 100 metros más. Podría ser que le esté quitando 100 metros al vecino. Entonces, eso va a generar procesos judiciales. Por eso es que, pero si ya como parte del proceso catastral, se hizo el levantamiento catastral, se hizo el aviso público, por eso está esa formalidad legal. Avisé 20 días a la población, nadie cuestionó, entonces todos validaron la información. Eso es interesante. Entonces, si ya se validó la información, ¿qué significa? Que esa es una verdad. Y esa verdad, ¿qué es lo que va a permitir? Que lo que se hizo en el catastro va a rectificar a la información que existía en el registro y que debe mejorarse, actualizarse, ¿no? Entonces, esta primera etapa es un repaso de manera general de cómo debe funcionar el catastro en el Perú y que me va a dar pie a, por ejemplo, hacer un uso multifinalitario, hacer saneamiento, hacer procesos de ajustes y rectificaciones, en fin. No es suficiente solamente hacer el catastro. Lo más importante es mantener y actualizar en el tiempo. Eso es importante. Entonces, hasta aquí, con esta parte del catastro en el Perú, y para luego comenzar con el catastro o la vinculación, o más detalle de la vinculación del catastro con el registro. Voy a detener un ratito el video, por favor. Hola, quería consultarte si es que hola, estoy retomando y vamos a tener aproximadamente unos 15 o 20 minutos para que puedan participar.
Aquí veo a Thalía, que está levantando la mano. Y, por favor, activa tu audio, Thalía. A ver, escucho. A ver. Thalía. A ver, un ratito, no te escucho. A ver, el audio de Thalía, por favor. Thalía, luego Priscila. Sí. Así, silenciar a todos, permitir que retiren su propio micrófono. Ah, ya, activa. Ya. Ya. A ver. Thalía, ¿te escucho? Hola, Thalía. Hola, Thalía. Priscila, si no. ¿Aló? Aló, ¿Priscila? Sí, Priscila. Hola, Priscila. Una ¿Cuál? consulta. Sí. Sí. ¿Cuántas fichas catastrales hay? ¿Qué tipos son? Y si se tiene que llenar todas las fichas catastrales, o sea, todos los ítems que hay, ¿no? Ya. Mira, a ver, en fichas catastrales tenemos la ficha para los predios urbanos en los tipos de fichas. Fichas para predios urbanos, para predios rurales, para predios que son monumentos históricos culturales. Esos tipos de fichas existen. Y dentro de cada una de ellas, ¿me escuchas, Thalía? Dentro de esas fichas está la ficha para inventariar al predio individual, pero el predio individual puede ser que los propietarios sean varios. Entonces también hay lo que se denomina la ficha de cotitularidad. No solamente voy a inventariar al predio, sus características, su área, su edificación, toda la información relativa al predio, sino a su vez activar la otra ficha complementaria, que es la ficha de titulares, los cotitulares. A su vez también tenemos la ficha de actividades económicas. Entonces, tenemos la ficha individual que se aplica para todos los casos, pero se pueden activar complementariamente si son varios propietarios, la ficha de cotitularidad, y si tiene actividades económicas, la ficha de actividades económicas. Entonces, en tipos de fichas, como ya te dije, urbano, rural y
de monumentos histórico-culturales. Disculpe, ¿y en qué página o en dónde podríamos encontrar esas fichas? A ver, te la digo en este momento, o si no, a ver, yo creo que, a ver si veamos acá. ¿Estás viendo en la pantalla las letras SNSP? Que estoy con el cursor, las estoy mostrando. Aló, Priscila. Hola. No, no, ingeniera, no. ¿No ves la pantalla, el PPT? ¿No? Sí, el PPT sí. El Por PPT eso, sí lo veo. en el PPT el cursor está dando vueltas al lado de la letra SNSP. No. Parece que estuviera apagada la pantalla. ¿Cuál? No, no lo veo, disculpe. ¿No ves la pantalla? A ver. No. Parece que estuviera congelado. A ver. Ya, en todo caso, te indico. Es www.sncp.gov.p. A ver, si puedes entrar, ingresas esa web y ahí te vas a la ventana que se llama Marco Jurídico. Si no, yo les voy a escribir. ¿Sigue congelada la pantalla? Porque yo la estoy moviendo. Sí, sí, bueno, en mi tablet parece congelado. Ya. Pero, como te digo, es SNSP. Lo puedes ver en el PPT que yo les he enviado. Es www. A ver, de repente yo lo puedo escribir. O de repente en el chat lo podría escribir también. Ya. Voy a escribirlo en el chat mejor. Les voy a indicar cuál es la ruta, ¿ya? Gracias. Ya listo. ¿Otra consulta, John? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mire, nos ha hablado acerca de los procedimientos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, una municipalidad, ¿de dónde sacaría el presupuesto para la elaboración del catastro? Ya, voy a responder. A ver, John, con respecto a el presupuesto, efectivamente yo he hablado de cómo se desarrolla el catastro en el Perú o cuáles son los procedimientos técnicos, pero para que este procedimiento técnico se active, necesariamente tiene que haber una decisión política, una voluntad de la municipalidad. Ya, un ratito, me dicen que se quedó congelada la pantalla, voy a volverla a compartir un ratito. Ya está, ahora sí. Ahora sí, ya está. Les indicaba que hacer el catastro no es solamente empezar con todos los aspectos técnicos que le he indicado, sino una primera parte que es la generar el proyecto de catastro. Y generar un proyecto de catastro parte por una decisión política. Eso es fundamental. El alcalde, los funcionarios tienen que tomar una decisión de que en su distrito se tiene que hacer el catastro. ¿Y eso qué implica? Que se va a establecer un presupuesto y se va a presentar un proyecto. Y actualmente los proyectos son financiados incluso por la cooperación internacional, pero todo parte, como les indico, de
un proceso de gestión municipal. Otra pregunta. Otra pregunta, por favor. ¿Quién? ¿Víctor? Buenas noches, hija. Mi pregunta es, yo he trabajado en varias municipalidades y entidades del Estado, haciendo catastro. Ya. Y me he dado cuenta de que algunas municipalidades en su ficha catastral tienen ítems diferentes a otras municipalidades. Usted expuso de que la Secretaría Técnica tiene la facultad para poder agregar o modificar ítems en lo que es las fichas catastrales. Las municipalidades hacen un acuerdo con la Secretaría Técnica para poder modificar las A ver, te escuché, Víctor, respecto a las... un ratito, ya. Con respecto a la potestad de modificar la ficha catastral. La ficha catastral, de por sí, actualmente, es extensa. Tiene aproximadamente 300 campos. ¿Qué significa? Si yo lo voy a llevar a una base de datos, tengo que tener, imagínate, un Excel con 300 recuadros de campos, los cuales hay que procesar. Y mientras más campos, más compleja. Es cierto que las municipalidades de repente necesitan alguna información adicional. La ficha catastral puede incrementar más información. Y de los 300 campos puede trabajar menos información, sí, pero no es que vaya a modificar la ficha, sino para su propia necesidad municipal puede incorporar 2 o 3 o 5 campos más. Por ejemplo, en varias municipalidades me comentaban, me decían, yo quiero implementar campos referidos a cuántas personas viven en la vivienda. Y creo que de repente es interesante en esta situación que estamos viviendo del COVID-19. ¿Cuántas viviendas hay en una familia pobre? Y podríamos saberlo con el catastro. Entonces, sí, pero eso no significa que están modificando la ficha. Todos los datos adicionales se pueden incorporar, no hay problema. Yo de esa ficha puedo trabajar solo la mitad o parte de la información también, pero tienen que haber, lo que sí tienen que estar siempre son aquellos que están considerados como datos fundamentales. Eso sí. Correcto, gracias. Ya. ¿Quién más? ¿Stephanie? Señora, buenas noches. Buenas. Disculpe, mi consulta va ¿de qué depende exactamente los puntos de control, los tipos de puntos de control? Porque no te escucho bien, Stephanie. ¿Buenas? ¿Aló? Sí, no te escucho bien, hay un sonido muy alto. A ver. A ver, ahora. Ya, a ver. Señora, disculpe, le decía que mi consulta va más para los puntos de control. ¿De qué punto depende? Por decir, ¿no? Si yo lo que deseo es levantar un área, pero lo que yo veo, ¿no? Que el punto más cercano, el punto geodésico más cercano es de orden A, ¿eso afecta o tiene tanto que ver los órdenes, ¿no? Porque yo sé que hay distintos. Entonces vamos a eso. Sí. Ya. A ver, hablando un poquito más del tema geodésico. La Red Geodésica Nacional tiene diferentes, los puntos geodésicos son de diferente orden, desde el orden 0, el orden A, el orden B, el orden C, e incluso el orden D, pero que el orden D ya no está considerado dentro de la Red Geodésica Nacional, sino es más local. Entonces, normalmente, si yo soy de orden C, que es el punto que tengo que poner, yo me tengo que enlazar a un orden superior, inmediato superior, o puede ser orden 0, puede ser orden A, puede ser una estación de rastreo permanente, que es la que actualmente se está usando.
La estación de rastreo permanente tiene un radio de acción de 100 kilómetros a la redonda. Entonces, no hay problema a qué nivel de orden, pero siempre que sea mayor al de orden C. Ah, ok, correcto, señora. Muchas gracias. Ya, listo. A ver, ¿alguien más que esté consultando? Ya. Entonces, bueno, John ya hizo la pregunta, ¿o quieres hacer otra pregunta, John? John. Ya. Creo que... Hola. Ingeniera, sí. Dos preguntas. A ver, dime yo. Mire, al inicio de su exposición indicó que solamente que las municipalidades distritales eran las encargadas de generar el catastro, ¿no? Sí. Mi consulta es, ¿solamente las distritales, no las provinciales? Ah, bien. Y antes que me conteste, y otra, ya para terminar, ¿se puede catastrar antes de inscribir el predio en registros públicos? Claro. Ya. A ver, les comento. El catastro es elaborado por las municipalidades distritales y de acuerdo a lo que dice la ley del catastro. Pero las municipalidades, recuerden que las municipalidades provinciales están representadas todas por lo que se llama las municipalidades del cercado. En el caso de Lima, es un ejemplo claro. Lima Metropolitana, el alcalde a su vez administra Lima Cercado. Y así a nivel nacional. Entonces, la municipalidad provincial vela por su municipalidad, donde está ubicada el local de la municipalidad provincial, pero que viene a ser el cercado de esa provincia. Entonces, por lo general, la municipalidad provincial tiene que hacer el catastro, pero del cercado, exclusivamente. Y la otra pregunta era con respecto, a ver, John, la otra pregunta. Unos minutos, por favor. La otra pregunta era. Ya, vamos a ver. Hola. Corta. Aló, ingeniera. Quisiera reiniciar. Quisiera preguntarle acerca de si se puede catastrar antes de inscribir el predio. ¿Cómo? Sí. Si se puede catastrar antes de inscribir el predio en los registros públicos. Ya. El catastro y el registro son entidades paralelas. Significa que el registro ha existido y existe solo. De igual manera, el catastro. Entonces, yo puedo hacer la compra de un predio, no necesariamente hacer el catastro, hacer la compra de un predio, ir a registros e inscribirlo. Pero puedo catastrar al predio y luego, con esa información que me da la municipalidad, hacer un buen plano y luego vender mi propiedad e ir al registro. Entonces, en realidad, la relación de vinculación del catastro con el registro es para que ambos tengan la misma información y no información discrepante como la que existe ahora. Pero si no hay catastro y es importante para mí y es completamente necesario registrar, debo registrar. Por más bueno que sea mi plano, es un plano solitario. No está enlazado a la red geodésica nacional, no tiene todos estos temas de cartografía. Le falta mucha información, pero lo más importante es que yo tenga mi predio inscrito. Entonces, ambos son independientes. No necesariamente tienen que ser prerequisitos uno para el otro. Pero sí, la lógica de vinculación es algo que viabiliza mejores oportunidades. A ver, R. Merma,
¿Ibas a preguntar algo? ¿R. Merma? Hola. Mira todo lo que estás tirando. Recógelo ya. Hola. Quieren pagar los dos juntos, Max y a mí. Sí. Hola. Bueno, ya. Para terminar, les voy a... más, Stephanie. Stephanie, ¿te escucho o no? ¿No? Para ti. Hola. Ya. Voy a... Hola. Voy a desactivar los micrófonos. Voy a silenciar. Y voy a mostrarles el otro PPT simplemente de manera rápida para que ustedes puedan verlo y que tiene que ver cómo se comporta esta lógica de vinculación del catastro con el registro, que es digamos, el primer uso multipropósito. Como les decía, el uso multipropósito no es solamente el tema registral, pero entendemos que el tema registral es tan importante porque mi propiedad tiene un valor y sobre todo puedo heredarlo, puedo venderlo, puedo adquirir y tener la tranquilidad que nadie me la vaya a quitar, ¿no? Entonces, por eso es que esta lógica de la vinculación con el sistema registral. Entonces, en estos minutos, 12, 13 minutos que nos quedan, les voy a alcanzar la otra información. Y tiene que, a ver, es... Ya está. Ya. Aquí tienen ustedes cómo el Sistema Nacional de Catastro se vincula con el registro de predios. Y tiene un análisis un poco histórico al inicio. Hay un objetivo fundamental, paso rápidamente, es mejorar la calidad para todo lo que tenga que ver con los predios y cómo han evolucionado, por ejemplo, el sistema registral, ¿no? Desde que se creó en 1888, pero se crea ya, ahora sí. A ver, disculpen, un ratito. ¿Me escuchan? Sí, la veo nítido. Ah, ya. Gracias. Listo. Ya. A ver, les decía que los registros públicos se inician hace mucho tiempo. Pasó de letra a máquina, a computadora. Actualmente hay la publicidad en línea, todo tema digital. Se inscribe los predios ya pasando por lo que se llama la base gráfica de registros públicos, que tiene todos los predios inscritos en georreferenciados. ¿Y qué innovaciones tecnológicas más tiene que haber? Por ejemplo, el uso del CUC para identificar rápidamente a los predios, la interoperabilidad con las municipalidades, que todavía no las hay, y que eso es el objetivo, para que cuando le llegue un plano a registros,
ese plano es el mismo que está en la municipalidad o el mismo que ha elaborado el verificador catastral y que Registros Públicos no observe georreferenciación, no observe ubicación espacial, no observe medidas, área, o dude, porque la base territorial vendría a ser la misma. Me dicen que no se ve el PPT. A ver, un ratito, por favor. Okay. Gaby. Hola. Alonel, no sé qué ha pasado cuando empecé a trabajar con la anterior. Lo que pasa es que me parece que reunión de finalización, salida, reunión cancelada. Pero no me deja. No sé qué he hecho. No, no me parece. Pero sí veo a Mayra en el Zoom. Un momentito, ¿ya? Voy a tratar de solucionar. Un ratito. Un minuto. La visita. Me faltan 5 minutos, por favor, sin ayudar. No sé qué hice, moví para poner la otra y no he podido. Quiero compartir esta pantalla. No sé cómo se comporta. El Zoom. No sé qué he hecho. Y las contraseñas, ya sí. ¿Otra vuelta? Sí, es cerrado. Ha cerrado sesión. ¿Y cómo estoy viendo aquí? Tienes que ingresar. Acá está. Pero acá dice que no tienes que ingresar. Me parece extraño porque acá está, todavía ya está igual. Regresar a reunión. ¿Y dónde está mi pantalla?
Compartir pantalla. Uy, no se puede. ¿Ya pueden ver? Sí se ve. Ok. Ingeniera, sí se ve. Ya, listo, gracias. Les decía, bueno, les paso rápidamente, ha sido toda una evolución del sistema registral y ahora la vinculación, la interoperabilidad, también lo plantea el sistema catastral, pero el registro ha sido una sola unidad que ha evolucionado durante más de 100 años. El catastro ha evolucionado de manera disgregada, no tiene una unidad, por eso la gran dificultad para hacer el catastro, tener la información territorial. Posteriormente, bueno, hay que reflexionar sobre esa relatividad de la información. Imagínense cómo era antes, hace un poco tiempo nada más, pequeños poblados, pequeños espacios, Lima mismo, y cómo es ahora. El sistema territorial es muy compleja, imagínense, tantísimos edificios y que actualmente se siguen construyendo más, ¿no? Entonces, hay cambios dramáticos de la dinámica territorial. Esta evolución que implica que tenemos que pensar en modernizar tanto el catastro como el registro, porque el registro cada vez se hace más rígido, más difícil de cambiar, y antes había muchas colas, mucha papelería, y ahora todo es sistematizado, todo es digital. Entonces, hay una modernización. El sistema registral se ha modernizado mucho, pero el sistema catastral está todavía bastante incipiente. Entonces, hay que plantear una lógica adecuada que vincule el catastro con el registro, que sería el primer uso multipropósito. Entonces, ¿qué tiene el catastro? Y eso nos tiene que quedar claro a todos. La realidad física, y que debe convertirse en un sistema único. Eso todavía no lo tenemos. Es cierto que los colaboradores van a ser cada una de las municipalidades. Eso es innegable. Nunca se puede ni se va a quitar la competencia municipal. Es comprensible que ese sistema único ayude a muchas, a por lo menos a 1000 municipalidades que no están en capacidad de hacer su catastro, pero ese sistema sí lo tiene que hacer. Entonces, y este sistema único, digamos, aglutina toda la data territorial y la va a interoperar con el sistema registral, que actualmente es un sistema único, descentralizado a nivel nacional, ¿no? Entonces, toda esa tecnología que va a permitir toda la información que tenemos del territorio se vincule con los registros públicos. Que eso es lo que plantea la ley, digamos, como primer uso multipropósito, y para que no hayan las famosas observaciones cotidianas en los sistemas registrales, ni existan lo que se daba ahora con menos frecuencia, pero siguen dándose situaciones de duplicidad. No puede existir dos predios en un mismo espacio territorial, y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, todos esos aspectos, ahora con la globalización, el sistema de información territorial es digital, ya no es papel, ya no es, todo es escaneo. Tenemos las capas de información territorial y toda esa información debería estar concentrada tanto en áreas de catastro de los registros públicos como de las mismas municipalidades. Que todos, tanto registros como el catastro, tengan una misma cartografía territorial. Eso es lo que se plantea con la lógica de la vinculación. Evolución a un sistema digital en el cual ya estamos llegando a la infraestructura de datos espaciales, que es un tema sumamente interesante y que posiblemente en algún momento se los comente, porque estamos en eso. Actualmente, hace poco conversaba hoy día en la mañana con un consultor del Banco Mundial que está trabajando evolucionar el catastro y activar la infraestructura de datos espaciales, que es un mecanismo de compartir la información, pero con estándares internacionales. En fin, entonces, por ejemplo, los registros antes tenían estos formatos, papel, porque así era la realidad. Ahora todo eso se ha digitalizado, se ha procesado, se ha estandarizado y se ha georreferenciado. Pero, y aquí creo que para terminar, les indico que esa georreferenciación está ajustada a cada plano. ¿Qué significa? Que la georreferenciación de la base registral no es una georreferenciación
absoluta y precisa. ¿Por qué? Porque no tiene otra opción, porque no hay un catastro que la municipalidad o el Sistema Nacional de Catastros se le entregue a Registros. Y Registros ha tenido que crear su propia base registral, pero producto de cada plano. Y cada plano, hay planos que están muy bien trabajados y hay planos que están mal trabajados. Entonces, tenemos la vinculación, es completamente necesaria y se tiene que llevar a cabo. Yo creo que hasta ahí me quedo. Se ha tenido un collage rápido de cuál es el catastro oficial y moderno en estos momentos, pero que no es suficiente, tiene que evolucionar a otro estadio y a su vez cómo el sistema registral necesita de la información territorial que brinda el catastro. Les doy gracias a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas noches, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches, ingeniera Gladys. Buenas noches, gracias. Gracias, Wendy. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, Mayra. Buenas noches a todos los que estuvieron atentos, escuchando la información. Estos dos PPTs se les Muchas va a estar gracias. asignado. Gracias, William. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, chao. Chao. Mm.